Ya. Bien, chicos, ya, bien. Un saludo para los amigos de YouTube. Por favor, no sean necios y colaboren. A ver, chicos, vamos a ver el día de hoy tejido adiposo. Esto de aquí es un tema que es bonito, el tema adiposo, y es el más sencillo de los tejidos conjuntivos especializados. Así que vamos a tratar de ser lo más precisos y también lo más sencillo posible en cuanto a la explicación y a los términos, ¿ya? Bueno, entonces el tejido adiposo va a ser el primer tipo de tejido conjuntivo especializado que vamos a ver. Y como es un tipo de tejido conjuntivo, entenderemos que su origen tiene que ver también con el origen del tejido conjuntivo, ¿no? El tejido conjuntivo, recuerdan que se originaba del mesénquima, pero también ese mesénquima luego se pasa a llamar mesodermo, ¿no? En la tercera semana de gestación, cuando se forman las tres capas germinativas. El tejido adiposo ya proviene de un tejido conjuntivo maduro, así que su origen directamente va a ser mesodermo. Ya no ponemos mesénquima, sino directamente el mesodermo. Entonces todos los tejidos conjuntivos especializados van a derivar del mesodermo: adiposo, óseo, cartilaginoso, sanguíneo, linfático, hematopoyético. Vamos a ver algunas características. Primero, la primera característica sería la matriz extracelular. La matriz extracelular del tejido adiposo se caracteriza por ser escasa, así que vamos a dibujar una flechita hacia abajo y colocaremos que es una matriz escasa. Una característica que no nos dice que no tenga matriz, solamente nos está diciendo que tiene matriz, pero su matriz es muy poca. ¿Qué es esto? ¿Más alto? Ah, hablo más fuerte. No puedo hablar más fuerte porque me esfuerzo y comienzo a toser. Por eso. Pero voy a intentar, ¿ya? Entonces, repito, la matriz extracelular sí está presente, pero es escasa en cuanto a cantidad. Y si nosotros recordamos una analogía que vimos en la primera sesión de anatomía, ¿se acuerdan que les dije que en tejidos, cuando tenemos muy poca matriz, existe muchas células, porque hay más espacio? Y si existe mucha matriz, hay poco espacio para las células, así que habrá menos células. Como en este caso estamos viendo que hay poca o escasa matriz, sí hay, solamente que es escasa, no vayas a pensar que es como el tejido epitelial. El tejido epitelial era ya casi nula, acá sí hay, sino que es poca. Esas células, chicos, del tejido adiposo van a estar en gran cantidad, así que diremos que presenta una elevada celularidad. Una elevada celularidad quiere decir que presenta un gran número de células, ¿no? Además, esas células van a tener las mismas características que las células no diferenciadas o indiferenciadas. Va a ser una célula no especializada también, ¿no? Y recuerda que tiene poca diversidad porque solamente tenemos adipocitos. No es como el tejido conjuntivo adulto, por ejemplo, o el laxo, donde teníamos muchos tipos diferentes de células: mastocitos, plasmocitos, pericitos, adipocitos, fibroblasto, fibrocito, y macrófagos, entre otros. Acá simplemente tenemos adipocitos, o bien son adipocitos blancos, o bien son adipocitos pardos, inclusive puede haber otro tercero que es el adipocito beige, pero eso lo vamos a ver en un momento. Entonces presenta una elevada celularidad, pero presenta poca diversidad. Poca diversidad. ¿Estamos? Bien. Ahora, vamos a ver cómo se llama su célula representativa. La célula representativa del tejido adiposo, creo que todos sabemos que su nombre es el adipocito. Adipocito. Entonces, la célula representativa del tejido adiposo es el adipocito. ¿Qué fibras de la matriz son características en el tejido adiposo? No quiere decir que no tengan las otras fibras, sí van a estar, pero muy escasamente. Las fibras que más abundan acá son las fibras reticulares. Recuerda que las fibras reticulares, ¿de qué están formadas, chicos? De fibras de colágeno tipo 3, llamada reticulina, ¿recuerdan? Entonces estas fibras reticulares son características del tejido adiposo. Van a formar una inmensa red que va a tratar de tener la función de asociar células adiposas con células adiposas, por eso funcionan como una red. Entonces el tejido adiposo presenta fibras reticulares. ¿Cuál es su función de las fibras reticulares? Asociar a los adipocitos entre sí. Este tejido se caracteriza por ser un tejido de almacén. ¿De almacén de qué? De grasa. Bueno, el término grasa es un poco impreciso. Lo que almacena en realidad son lípidos, ¿verdad? Eso es lo que va a almacenar. Grasas o lípidos, que ya vamos a ver cuáles son. Más adelante especificamos cuáles son esos lípidos que almacenan. Forma. ¿Qué me va a formar el tejido adiposo? El tejido adiposo me va a formar un tejido que se llama, de manera así técnica, se llama tejido celular subcutáneo. El tejido celular subcutáneo, de manera coloquial o de manera vulgar, se le dice hipodermis, que significa la parte más inferior de la piel. No está en todas las partes de nuestro cuerpo. Entenderás, por ejemplo, que aquí en la piel que estoy señalando acá, ¿no? De mi antebrazo no voy a encontrar hipodermis, ¿no? Pero, por ejemplo,
en la piel que está debajo de la piel que cubre el abdomen, ahí sí puede encontrar hipodermis. Básicamente la hipodermis va a estar en todos los lugares donde se puede almacenar o acumular grasita. ¿Estamos? Bueno, yo tengo mucha grasita, así que por ahí. Forma. Bien. Tu tía, ya. Forma. La forma es... Ya me olvidé ya. Ah, ¿qué forma? Forma el tejido celular subcutáneo. Tejido celular subcutáneo. Este tejido celular subcutáneo tiene una abreviatura que es así: tejido celular subcutáneo. Oye, este tejido celular subcutáneo se evalúa mucho en la parte clínica, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes en algún momento lleguen a ser estudiantes de medicina, espero que muy pronto, y ya entren a clínicas, o sea, a ver pacientes, y les toca hacer el examen físico, el tejido celular subcutáneo es uno de los parámetros que se tiene que evaluar, o sea que el tejido adiposo se evalúa en los pacientes de forma clínica. ¿Cómo se evalúa? Básicamente hay personas que son muy gorditas, entonces se dice que tiene un tejido celular subcutáneo aumentado o incrementado, ¿no? Puede ser en su mayoría puede estar ubicado en la parte central y tendríamos una persona que tiene una obesidad central, o sea, su panza está grandaza. O puede ser homogéneo, que esté en todo lado, ¿no? ¿Han visto esas personas típicas, la pancita de borracho? No, sí. No, pues hay que hacer una diferenciación con un cuadro también en donde la pancita se puede acumular de líquido, eso se llama citis. Pero bueno, eso no viene, tranquilos. Entonces el tejido celular subcutáneo, chicos, se evalúa clínicamente, o sea que el tejido adiposo tú lo vas a evaluar en tu paciente cuando estés en la universidad, a más o menos cuarto año de medicina. Vascularización. ¿Qué quiere decir esta característica? Bueno, busca evaluar si tiene vasos sanguíneos, ¿no? Y sí, el tejido adiposo sí es vascularizado. Y por lo tanto, si es vascularizado, tiene un problema, ¿no? Que si hay una lesión puede, claro, ¿no? Puede sangrar. Si sí tiene vasos sanguíneos, corre el riesgo de que alguna lesión o alguna perforación pueda sangrar. Bien, inervación. ¿Qué quiere decir? Si tiene terminaciones nerviosas o básicamente componente nervioso, neuronal, axonal, que permita transmitir señales. Y en efecto sí también lo tiene. Por lo tanto, puede transmitir información aferente, como por ejemplo el dolor visceral. Por ejemplo, hay vísceras que están alrededor, acomodadas por tejido graso, ¿no? Entonces, cuando hay una lesión de esa grasa, una infección, inflamación de esa grasa, genera dolor. Sin ir tan lejos, el peritoneo. ¿Recuerdan el peritoneo? El peritoneo es un mesotelio. Es una de las tres P, ¿recuerdan? Peritoneo, pleura, pericardio. El peritoneo tiene una cara que está llena de tejido adiposo. Cuando ese peritoneo, esa parte de la cara llena de grasa, se inflama o se infecta, ocurre la peritonitis. Y la peritonitis genera un dolor muy fuerte en el abdomen, ¿no? Un abdomen rígido, en tabla, que es típico, por ejemplo, de una apendicitis perforada. Cuando el apéndice, ¡pum!, explota y salen todas las heces que están acumuladas y genera infección generalizada en el peritoneo, ¿no? Entonces, ¿por qué duele tan feo? Porque sí tiene la capacidad de transmitir señales aferentes, porque sí tiene inervación. Considerado, esto es importante, porque el tejido adiposo es considerado un tejido endocrino. Si te estoy diciendo que es considerado un tejido endocrino, ¿en qué piensas? Que tiene la capacidad de producir hormonas. Es considerado un tejido endocrino y eso es porque tiene la capacidad de producir hormonas. Y bueno, el tejido adiposo produce una hormona, creo que la hablábamos la última clase. ¿Cuál es la hormona que produce? Ah, no. Leptina, perfecto. Produce la leptina. ¿Recuerdas cuál era la función de la leptina? El hambre. ¿Qué hace? ¿Te da hambre o te quita el hambre? Claro, ¿no? Inhibe el apetito, contrario a la grelina, que aumenta el apetito y que es producida por las células G del estómago. ¿Qué produce? Aquí sí, ¿no? El tejido adiposo tiene la capacidad de producir sustancias y liberarlas, y todas las sustancias que produce y las libera se llaman adiposinas. Entonces, ¿qué son las adiposinas? Todas las sustancias producidas por el tejido adiposo y que son liberadas. Muchas de esas adiposinas son proinflamatorias. Eso quiere decir que el tejido graso puede inflamar. Por esa razón es que las personas que tienen obesidad tienen un cuadro inflamatorio crónico. Por ejemplo, supongamos que tú llegues a tener obesidad, o tu papá o tu mamá o algún familiar tuyo tenga una obesidad, y esa obesidad lo tenga durante 10 años. Entonces, en otras palabras, lo que está ocurriendo dentro de tu cuerpo es que durante 10 años está teniendo un proceso inflamatorio, y ese proceso inflamatorio daña órganos, daña tejidos. ¿Estamos? Así que es muy, muy importante que sepas que
la obesidad es un cuadro inflamatorio, no es simplemente que estás gordito, no, es un cuadro inflamatorio crónico que te puede generar resistencia a la insulina, diabetes, desorden metabólico, síndrome metabólico, entre otras alteraciones. Patología asociada, o sea, ¿qué enfermedades asocian al tejido adiposo? Vamos a presentar principalmente dos. Bueno, una de ellas creo que todos lo podemos deducir, que es la obesidad, ¿cierto? Pero no solamente la obesidad, sino el paso previo a la obesidad, que sería el sobrepeso. Para eso evaluamos un parámetro que es el índice de masa corporal, que se calcula en base a tu peso y a tu talla. Y en base a unos parámetros que menciona la OMS, podemos evaluar si la persona tiene obesidad o sobrepeso, y si tiene obesidad, el tipo de obesidad, 1, 2 o 3. Bien. Y la otra enfermedad que está asociada, o se ha visto muy asociada, es a un fenómeno que se llama resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Bueno, de manera coloquial, ¿sabes cómo se le llama esto? La prediabetes. La resistencia a insulina se le conoce, algunos le pueden denominar de esa manera, ¿no? Como la prediabetes, ¿no? En donde básicamente ya tu cuerpo demora mucho en responder a la insulina, que el efecto de la insulina es disminuir los niveles de carbohidrato en tu sangre, ¿no? Los niveles de glucosa en sangre. Y ya vamos a ver por qué es que se relaciona con la glucosa. Porque acá te estoy diciendo que almacena grasa, profe, pero si almacena lípidos, ¿qué tiene que ver la glucosa, no? Ya lo vamos a ver en un momento. Adipocito, ahora sí ya terminamos las características y volvemos al adipocito. El adipocito también tiene dos nombres. Lipocito, que significa célula lipídica, o célula grasa, porque lo que acumula es grasa, lípidos. Tres tipos de adipocitos. Ojo, que esto de aquí, de manera general, no muchos lo conocen, ¿no? Generalmente es muy fácil enseñar adipocito con dos adipocitos, pues, ¿no? Pero existen tres. Uno de ellos es el beige, que es el intermedio entre los dos. El primer adipocito es el más común, el que abunden nosotros, todos los que estamos en esta aula, todos los adultos mayores de 2 años, van a tener en abundancia este tejido adiposo, que es el tejido adiposo blanco. Entonces tenemos el adipocito blanco, el primero, adipocito blanco, pero no es el único. Recuerda también que el adipocito blanco se le llama amarillo, por si acaso, ¿ya? Sino que el término amarillo es más apegado a la grasa de los cilios, ¿no? Pero igual, se le puede llamar de las dos formas. Bien, ¿por qué? No sé, ustedes han escuchado del famoso sebo. De manera así vulgar se dice sebo, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, se hace un corte muy profundo, en una parte que tiene grasa se va a ver el sebo en ese corte profundo, y ese sebo se ve de color blanco, pero en los simios es de color amarillo. Entonces por eso es que al blanco también se le llama amarillo, no porque nosotros sea amarillo, sino por el simio, pues, ¿no? La semejanza ahí que tenemos. No te estoy diciendo que tú seas un simio, por si acaso, pero a veces te pareces. Otro adipocito es el adipocito beige. Vamos por aquí con el adipocito beige. Bueno, el adipocito beige, estructuralmente, no hay muchos libros que lo hablen. Básicamente esto lo encuentras mayormente en artículos. Por ejemplo, el libro Ross de histología, que es el libro más importante de histología y que en algún momento tú lo vas a leer en la universidad, no te menciona el adipocito beige. Pero si te vas por ahí al Geneser o algunos libritos por ahí más rebuscaditos o más actualizados, que les gusta dar algunas cositas, algunos datos adicionales, puedes encontrar ese término. Pero el que sí o sí lo vamos a encontrar es el otro, ¿no? Que es el adipocito pardo, o también llamado marrón. No me mires. El adipocito pardo, mira, lleve escribir Edward. El adipocito pardo es un adipocito que se diferencia del blanco, porque el blanco solamente tiene una grasa, una gota enorme de grasa, mientras que el pardo tiene muchas gotas, ¿no? Bien, vamos a ver algunas características sobre el adipocito. ¿Quién es su precursor del adipocito? El precursor del adipocito, bueno, si el adipocito termina en cito, y cito significa adulto, entenderás que el precursor debe terminar en ¿qué? En blasto. ¿Cómo se va a llamar su precursor entonces? Adipoblasto. Perfecto, ahí tenemos al precursor. Sin embargo, chicos, no todos los adipocitos provienen del adipoblasto, y eso es importante que lo sepas. Para eso te he colocado acá un grafiquito para estudiar su origen. Bien, acá tenemos dos tipos de adipocitos. De una vez voy poniendo su nombre. ¿Cómo se llama este que solamente tiene una gota de grasa? Sería el adipocito morado. Uy, ¿cuál morado? Blanco. Ah, ya, blanco. Estoy escuchando mal, creo, ¿no? Imagínate, adipocito morado. ¿Qué será eso? ¿Dónde estará ese adipocito morado? ¿En qué parte de tu cuerpo? No me respondes. Adipocito pardo abajo. Adipocito pardo. Bien. Mira, el adipocito blanco y el adipocito pardo no provienen de la misma célula.
El adipocito blanco proviene de una célula mesenquimal. ¿Recuerdan a la célula mesenquimal? Es una célula característica del tejido conjuntivo embrionario, específicamente hablando del tejido conjuntivo mesenquimatoso que se encuentra a nivel del esqueleto de los embriones. ¿Recuerdan? Esa célula mesenquimal, cuando comienza a llenarse de grasa, esas gotitas de grasa se van a ir mezclando, se van a ir fusionando. Se fusionan, se fusionan, se fusionan. Imagínate que un conjunto enorme de muchas gotas de grasa se fusionen y se genera una sola enorme. Esa es, digamos, la ruta de diferenciación de una célula mesenquimal a un adipocito, pero blanco. En cambio, el adipocito pardo proviene de una célula totalmente diferente. Mira, se llama célula miogénica, o sea que es la célula precursora de los miocitos, de las células del músculo. Esa célula miogénica tiene unos factores de transcripción. Acá hay unos factores de transcripción bien importantes. Te los voy a comentar, nada más sabes que a mí me gusta comentarte datos. Esto no viene, nunca te van a preguntar. Pero es importante que sepas que hay algunos factores de transcripción que permiten que esa célula miogénica se vaya a adipocito y no a músculo, pues. ¿Me dejo entender? Porque si es una célula que origina músculo, entenderás que ¿cómo entonces origina un adipocito pardo? Debe haber factores de transcripción que hagan que el ADN de esta célula provoque proteínas que lo transformen en adipocito pardo. Se han estudiado algunas, ¿no? Hay factores de transcripción PPAR, gamma, entre otros más, factores de crecimiento similares a insulina, entre otros, pero todos ellos tienen que ver con permitir de que estas células se conviertan en estas dos de acá. A ver, nosotros tenemos de hecho estas dos. El más abundante es el adipocito blanco, pero algunos de nosotros también podemos tener pardo, sobre todo a nivel de la glándula suprarrenal o atrás de los omóplatos. Entonces hay un dato interesante que quiero que entiendas, y es que si te das cuenta el pardo tiene muchas gotas de grasa y el blanco solo una. ¿Qué pasa si estas gotas enormes de grasa se fusionan? ¿En qué me voy a convertir? En el de arriba. ¿Y qué pasa si esta gota se rompe, las gotas en pedacitos? En la de abajo. ¿Eso puede ocurrir? Sí, chicos, puede ocurrir. El adipocito pardo se puede convertir en el adipocito blanco, pero el adipocito blanco se puede convertir en el adipocito pardo. ¿Eso puede ocurrir? Sí. ¿Y sabes cómo se llama? Ese fenómeno se llama transdiferenciación. Creo que lo hablamos, ¿no? Un poquito. Bien, lo voy a colocar acá. No me enfoques el foto, por favor. Transdiferenciación. Ya está. Entonces, la transdiferenciación sí es probable. Te explico. Creo que te decía la última clase un ejemplo medio random, ¿no? ¿Qué pasa si te expongo a mucho frío? Comienzas a quemar tu grasa, ¿no? Sí. Ya, más o menos así. Te explico rapidito. Cuando nosotros tenemos estímulos de estrés, o básicamente un estímulo que prenda nuestro sistema de alerta de huida, que es el simpático va a producir adrenalina. Una de sus opciones es producir adrenalina. Entonces la adrenalina va a llegar al adipocito blanco, porque el adipocito blanco tiene receptores para adrenalina. Cuando la adrenalina llegue a ese adipocito, va a generar un cambio metabólico que va a hacer que la grasa se comience a romper. ¿Por qué? Porque va a comenzar a utilizar a esa enorme gota de grasa como moléculas para producir ATP. Entonces van a ir cortando la grasa. Y cuando comiencen a cortar la grasa, esa gota enorme se divide en gotitas pequeñitas. Y habremos pasado de blanco a pardo. ¿Gracias a qué estímulo? Adrenalina. ¿Estamos? Así que los gorditos pueden quemar su grasa y convertirse en pardo y bajar de peso, sí, sí es posible. Eso no quiere decir que te inyectes adrenalina. Ya sabes, no hagas sosteras. ¿Qué almacena? Te había dicho que almacena lípidos. ¿Y qué tipo de lípidos puede almacenar? Bueno, principalmente, primero, ¿quién es? Los triglicéridos. Triglicéridos. Y en segundo lugar, ¿quién estaría? El colesterol. Perfecto. Pero supongamos que te quieren mezclar una pregunta de histología con biología. Entonces yo te podría decir ya que tú debes estar un tigre porque ya estás en célula de biología, ¿no? Entonces ya esto lo debes conocer a la perfección. Los triglicéridos, ¿qué tipo de grasa son o qué tipo de lípido es? Es una grasa neutra, ¿recuerdas? Grasa neutra. Del tipo saponificable. ¿Recuerdas? Del tipo saponificable. Grasa neutra, saponificable, lípido simple. Los lípidos simples son aquellos lípidos que están formados solamente por los tres elementos más importantes, carbono, hidrógeno y oxígeno, los tres elementos, la familia ternaria, ¿no? Pero el colesterol es una grasa insaponificable. Recuerda que es insaponificable porque pertenece a la familia de los lípidos que no pueden formar jabones, o sea, no pueden realizar reacciones de saponificación. ¿Ya? Chévere, ya está.
Vamos ahora a pasar aquí con este grafiquito. Este grafiquito de acá es para explicarte algunas características curiosas que tiene nuestro adipocito. Nuestro adipocito, por ejemplo, puede tener 3 proteínas en su membrana, que esas proteínas reseccionan moléculas y permiten su ingreso, o reseccionan moléculas y cuando reseccionan esas moléculas como que se excitan, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos a la primera que está de verde y esa le vamos a llamar GLUT. Vamos a tener GLUT. ¿Qué es GLUT? Es el transportador de glucosa, o sea, es una proteína que recibe la glucosa y lo transporta al medio interno. Luego tenemos otro que sería por acá receptor. Le voy a poner receptor de ¿quién? El receptor de la insulina. O sea, quiere decir que el adipocito recibe señales de la insulina. ¿Y por qué recibe señales de la insulina? Porque tiene un receptor para ella. Y el otro sería un receptor para algo que te había mencionado hace poquito, la adrenalina. ¿Te acuerdas que te dije que la adrenalina puede llegar acá y quemar la grasita para hacerla que se doble o que se rompe en pedacitos, ¿no? Y pasemos de blanco a pardo. Entonces tenemos 3 proteínas en membrana, no son las únicas, chicos. O sea, nuestras células tienen un montón de proteínas, desde proteínas que funcionan como receptores, como proteínas que funcionan para el transporte, como proteínas de adherencia, como proteínas para cualquier cosa. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que desde esta parte teórica que acabamos de ver, una célula adipocítica puede responder a 3 moléculas. Si tiene GLUT, puede responder a glucosa. Si tiene receptor de insulina, puede responder a la insulina. Si tiene adrenalina, receptor de adrenalina, puede responder a adrenalina. Ahora vamos a explicarte por qué esto es importante. Bueno, lo de la adrenalina ya lo sabes. Lo de la insulina. ¿Cuál es la función de la insulina? Disminuir la glucosa en sangre. ¿Y cómo es que la insulina disminuye la glucosa en sangre? Busca meter a esa glucosa que está en sangre, la busca meter a cualquier parte del cuerpo para que no esté en la sangre. O sea, lo que busca es meterla en una célula. Y justamente el adipocito es una célula que tiene receptor de la insulina. ¿Qué podemos deducir entonces? Que cuando la insulina llega a este receptor, manda una señal para que la glucosa que está en la sangre, ¿a dónde vaya? Al adipocito. ¿Estamos? Entonces, imaginemos que por acá está llegando la insulina, llega a su receptor, ¡pum!, se prendió una señal. Esa señal que se prende, ¿sabes qué va a hacer? Va a hacer que se libere un GLUT, que puede ser un GLUT4, ¿no? El GLUT4 es el dependiente de insulina. Sale el GLUT y ese GLUT es una puerta de entrada ¿para quién? Para la glucosa. Entonces la glucosa que estaba en la sangre comienza a ingresar. Mira cómo hasta la glucosa ingresa y tú no. Entonces la glucosa está ingresando, ahí está, ingresa la glucosa. ¿Qué pasa cuando la glucosa ingresa? Se almacena, sí, pero ¿qué pasa? La glucosa sufre un proceso. ¿Qué proceso va a sufrir? Es un proceso que se llama lipogénesis. Lipogénesis. ¿Qué significa lipogénesis? ¿Formar qué? Lípidos. Entonces, a partir de glucosa vamos a formar triglicéridos. ¿Por qué queremos formar triglicéridos? ¿Quién me dice? ¿Por qué crees que el adipocito quiere formar triglicéridos? Porque es lo que almacena, pues. Entonces, si es lo que almacena, si le están metiendo glucosa, pero el adipocito dice, pero no me gusta, así no le entro, mejor le transformo un poquito a triglicéridos y la reviento. Ahí sí, pues, ¿no? La cambia a triglicéridos y la almacena. Entonces entenderás que mientras más carbohidrato consumas, comes y comes y comes carbohidratos, esa gran cantidad de carbohidrato en tu sangre, ¿a dónde se va a ir? A los adipocitos. Y los adipocitos se van a ir llenando y llenando y llenando de triglicéridos a partir de la glucosa, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con el adipocito? Se hincha, se hincha, se hincha, se hincha. Ahora imagínate que esos millones de adipocitos se hinchen. ¿Qué va a pasar contigo? Engorda. Entonces, ¿tú engordas por la grasa? No. Tú engordas por la glucosa. Tú engordas por el carbohidrato. Por eso engordas. Tú engordas por el carbohidrato. Así que tú puedes comerte tu chicharroncito. Eso no te va a engordar. ¿Qué te va a engordar? Tu papa frita, tu arroz, tu tallarín. Eso te engorda. ¿Por qué te engorda? Porque el carbohidrato es el que se va a convertir en triglicérido. ¿Me dejo entender? Esto es la fisiopatología, mira, sin querer queriendo un poquito, al menos así, al menos la punta del iceberg de lo que es la obesidad. Ahora, imagínate que esto suceda cada rato, la insulina ya no va a funcionar. Cada rato está llegando la insulina, y el adipocito dice, yo estoy cansado que me estén dando, ¿no? Insulina. Entonces, ¿qué pasa? Ya no reacciona la insulina. Y si ya no reacciona a la insulina, entonces está resistiendo a la insulina. ¿Y qué aparece? La resistencia a la insulina. Y si eso se prolonga, diabetes.
Entonces la diabetes tampoco es por grasa, ¿sí o no? Es por carbohidratos. La obesidad y la diabetes tienen mucha relación. Y la diabetes con la hipertensión también. Pero eso es anatomía ya, pues por sistema renal, angiotensina, aldosterona, ¿no? Nefrona y regulación de la presión arterial. Bien, esa glucosa puede venir de 3 lugares. Esa glucosa puede venir de 3 lugares. ¿De dónde crees que viene mayormente? De la dieta, pues, de los alimentos. Esa glucosa puede venir de la dieta, de los alimentos. ¿Dónde más? Esa glucosa, ¿sabes de dónde puede venir? Puede venir de las reservas de glucosa que tienes en tu cuerpo, pues, ¿no? Del glucógeno en el músculo, el glucógeno en el hígado. Ahora, esos triglicéridos del adipocito vienen de 3 lugares. 3 fuentes. ¿Ya? Entonces ya sabemos la dieta, la glucosa es lo que nos da la dieta y otros procesos más, pero a mí me interesan los triglicéridos. Los triglicéridos pueden venir de 3 lugares. A ver, ¿de dónde crees que vienen? Uno de ellos es la dieta también. Cuando tú comes, también hay parte de triglicéridos en los alimentos que estás comiendo, así que también proviene de la dieta. ¿De dónde más proviene ese triglicérido? Ahí está, en la pizarra. De la propia glucosa, exacto. ¿Por qué? Porque la glucosa cuando hace lipogénesis se convierte en eso. ¿Y el otro de dónde es? Del hígado. También puede provenir del hígado. El hígado tiene una grasita naturalmente, de hecho el hígado produce colesterol. Entonces, recuerda que también hay colesterol que se almacena, ¿no? Y también puede provenir del mismo hígado grasita que se va a almacenar en forma de triglicéridos. Muy bien, se acabó. Vamos con la clasificación para terminar. Chichaza este tema, ¿no? Facilito, ¿no? Interesante también porque acá hay muchas enfermedades. Bien, clasificación, tejido adiposo blanco y tejido adiposo pardo. Profe, ¿por qué no me enseña el beige? No quiero. Y porque estos sí son interesantes, pues, ¿no? Estos sí son interesantes. Mira, de forma sencilla, si tú quieres saber el beige es parecido al pardo en forma, y tiene las funciones del blanco. ¿Estamos? Se parece al pardo y tiene funciones o se comporta como un blanco, por eso es beige, es un punto intermedio entre los dos. Es como que antes de ser pardo fue beige. Es como tú, ¿no? Blanco, marroncito, negro. Así, igualito, ¿no? Ya. Sí, no te preocupes, esta la chambea tu primo. Mira, el tejido adiposo blanco o amarillo es el más abundante de todos. También se le conoce como tejido adiposo del adulto. Y mira, se presenta o se encuentra en los animales homeotermos, debe ser. Homeotermos. ¿Qué son? Ecología. Los animales homotermos son los que mantienen constante su temperatura y no les gusta variar. En cambio, los poikilotermos son aquellos que viven en ambientes con temperaturas muy bajas, muy extremas, ¿no? El oso polar, por ejemplo. Ellos sí necesitan tener mucha grasa parda y lo vamos a entender en un momento. Acá tenemos un adiposito amarillo. Mira, a mí me dicen adiposito en la universidad. A mí me dicen adiposito. Primero me decían beige, ahora ya me dicen blanco, ¿no? ¿Por qué? Que es redondo, dicen que estoy gordito, ¿no? Oye, ver un palo, mira, yo era así. Mira lo que provoca la carrera de medicina, chicos, el estrés, las guardias, eso es lo que provoca, que te engordes, así. Pero bueno, ya estoy volviendo, estoy haciendo cardio más seguido. ¿Con quién? Con tu prima. Vamos con características. Primero vamos a ver la forma. ¿Qué forma ves? Te me dice cuadrado, tú eres capaz. ¿Qué forma le ves? Profe, una bola, profe, usted, no. Su forma es circular, tiene una forma circular. Le puedes llamar también ovoide. Núcleo, mira su núcleo, acá está su núcleo, mira esa bolita chiquitita como el tuyo. Ya no está en el centro, se ha movido. O sea, si ya no está en el centro, decimos que es un núcleo. Primero, su forma, ¿qué forma tiene? Ovoide. ¿Y en dónde se encuentra? Periférico. Periférico, muy bien. Pero el término periférico tiene un término semejante. Excéntrico. Eso, excéntrico, ¿no? Puedes poner periférico o si te gusta, pues, excéntrico. Tú que no superas a tu excéntrico. ¿Ya? Excéntrico. Muy bien. Citoplasma. ¿Cómo crees que es su citoplasma? Escaso, pues no hay mucho citoplasma. O sea, literalmente el citoplasma es este espacio chiquitito, mira esto de acá. Casi no hay, ¿no? No hay nada. O sea, esta célula, todo su citoplasma ha sido prácticamente arrebatado por la grasa, ¿no? Bien, entonces el citoplasma es escaso. Escaso. ¿Va acá? Mitocondrias. Pocas, también, ¿no? Mitocondrias escasas.
Listo. Color. Bueno, ¿qué color es? Amarillo o blanco, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿por qué, profe, es amarillo? ¿Por qué es blanco? ¿Se lo debe a alguien? A los carotenos. Esta célula va a tener carotenos, que son los responsables de dar ese color. Carotenos, ya está. Gota de grasa, ¿cuántas hay? Solo una, ¿no? Entonces encontramos una gota enorme, una gota única. Bueno, una gota única es redundar, así que le voy a poner una sola gota enorme, grande, gigante, gigante. Y como solamente tiene una gota, ¿cómo le conocen a este adipocito? Como solo tiene una gota acá. Una gota. Le llaman unilocular, exacto, unilocular. ¿Qué significa? Que tiene solo un saco de grasa. Ubicación, ¿dónde la encontramos? Bueno, es el más abundante, así que está distribuido en todo el cuerpo en donde esté el tejido celular subcutáneo. Pero también lo podemos encontrar asociado a órganos. Claro, ¿no? Asociado a órganos como por ejemplo el riñón y el corazón. El riñón, el corazoncito. Bien, ya está. Funciones. ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, voy a mencionar las dos principales, pero y te voy a dar, porque hay más funciones. O sea, te voy a dar las funciones, no otra cosa. Pero te voy a dar. Escúchame. Las funciones serían, primera, la más importante es reserva energética. ¿Por qué crees que tiene como función reserva energética? Porque almacena lípidos, y recuerda que los triglicéridos o los lípidos son la principal fuente de reserva energética, porque la principal fuente de energía es la glucosa. Reserva energética. ¿Y cuál es otra función? ¿Sabes cuál es otra función? ¿No? En segundo lugar, su función es hidroaislante. Hidroaislante, y también tiene una función termorreguladora. Termorreguladora. Ahora, te digo otras funciones más. El tejido adiposo blanco también tiene la función endocrina, pues, porque esta célula es la responsable de producir una hormona. ¿Cuál es? La lectina. Esta es la responsable de producir lectina. Entonces tiene la función de liberar hormona, tiene función endocrina. Pero también tiene otra función, que es contribuir a las características sexuales secundarias. ¿Cómo las contribuye? Porque la grasa, dependiendo del sexo, si eres hombre o mujer, se va a ir acumulando en lugares específicos de tu cuerpo. Por ejemplo, en las mujeres el tejido adiposo blanco va a acumularse en mayor cantidad en los glúteos, en el seno, en los muslos. En el hombre, en los hombros, en la espalda, ¿no? Eso depende mucho de las hormonas sexuales, por eso influye un poquito en la caracterización sexual secundaria. ¿Quedó claro esto? La resistina, también sería la resistina, claro. Sí, pero digamos que la lectina es la que me interesa más. Pero sí, es cierto, la resistina también es una hormona reguladora que produce el adipocito. La resistina justamente se llama resistina porque tiene relación con la patología de la resistencia a la insulina. Ya es por inhibición. La resistina es una hormona o un mensajero químico que inhibe, hace una retroalimentación negativa para que ya no capte la misma señal que captaba antes los receptores que tienen en su membrana. Vamos al tejido. ¿Esto quedó claro? ¿Sí? Listo, vamos al pardo, para terminar. El tejido adiposo pardo, también llamado marrón, no me mires, es el tejido adiposo del recién nacido. O sea, tú no lo tienes, pues, ¿no? Recién nacido, un bebé. Se encuentra en animales poiquilotermos, como los que viven en la Antártida. Te voy a poner un ejemplo ahí al oso polar, para que nunca te olvides. Tú siempre recuerda que este tejido adiposo se encuentra en aquellos individuos que necesitan estar calientitos. Y obviamente el oso polar necesita estar calientito para hibernar, el bebé también, porque está saliendo una vez que la mamá le expulsa de un pedo, durante el parto. Sale y obviamente tiene frío, pues, ¿no? Entonces, para poder abrigarse tiene una grasita parda que lo puede proteger. Tejido adiposo calórico también. ¿Por qué calórico? Porque es el responsable de producir el calor que va a mantener la termorregulación, ¿no? O sea que el tejido adiposo pardo cumple una función importante, homeostasis. ¿Se acuerdan de la homeostasis? Uno de los mecanismos para lograr la homeostasis, que es el equilibrio interno, es la termorregulación. El otro era la osmorregulación, ¿no? Que son los dos más comunes, pero existen muchos mecanismos más. Mira la diferencia, tenemos un núcleo central. Primero la forma. ¿Qué forma tiene, chicos? Acá algunos libros
se diferencian un poco, no sé, como que se pajarean ahí un poco. Algunos, por ejemplo, mencionan que el adipocito pardo es ovoide también. Pero algunos libros te van a mencionar que el pardo no es ovoide, sino es poligonal. Entonces cualquiera de los dos es válido, ¿ya? Depende de la fuente. Depende de la fuente. Así que yo te coloco los dos términos, pero, porque no me digas, profe, mi otro profesor me dijo que es poligonal. Entonces mejor ahí te lo coloco. Profe, ya, si te dicen, por ejemplo, que tiene forma triangular, ya, pues, ¿no? No, eso se está confundiendo. Núcleo. El núcleo es circular. Primero la forma, no te olvides. Circular. Y ya no es periférico, sino es central. Muy bien, es central. Citoplasma. ¿Qué ves? Ya, el citoplasma ahora es abundante, mira, ¿no? Qué curioso. Ahora tenemos un citoplasma abundante. Muy bien, y las mitocondrias también son abundantes. Pero hay un cambio interesante en las mitocondrias, ¿no? ¿Recuerdan cuál es? ¿Qué cosa tienen las mitocondrias? Bueno, los que lo están viendo por primera vez no van a recordarlo, ¿no? Las mitocondrias tienen una característica, chicos. A nivel de su cresta mitocondrial, acá la dibujo rapidito, a nivel de la cresta mitocondrial, van a tener una proteína que bombardea protones para que se pueda formar algo que se conoce como ATP, ¿no? Esa proteína se llama proteína ATPasa o ATP sintasa, sintasa de síntesis, asa porque quiere decir que es una enzima. La ATPasa, chicos, presenta dos subunidades, la partícula F1 y la partícula F0. La partícula F0 es la de anclaje, o sea, es la que le permite estar metida en la cresta. Así que la partícula F0 es de anclaje. Pero la partícula F1 es la que me interesa, porque es la que está aquí, mira. Y esa partícula F1 es la que produce ATP. Entonces, ¿qué pasa con las mitocondrias del tejido adiposo pardo, del adipocito pardo? ¿Sabes qué es lo que no tienen? No tienen la F1. Carecen de esta partícula. ¿Sí tienen la F0? No, pues. Pero no tienen la F1. ¿Y por qué es importante que no tenga la F1? Si no hay F1, no hay ATP, pues. Entonces, no van a producir energía en forma de ATP. Eso es una característica importante. Las mitocondrias carecen de partícula F1. Y si carecen de partícula F1 no forman ATP. Y si no forman ATP, acá lo coloco, no ATP. Si no pueden generar energía en forma de ATP, tienen que buscar la manera de generar energía de otra manera. ¿Y cuál es la otra forma en que generan energía? ¿Qué me dices? ¿Cuál es la otra forma en que generan energía? Su energía, pues chicos, ¿cuál es la otra forma? Calor, pues. Como no pueden producir energía en forma de ATP, liberan la energía en forma de calor. Y justamente como liberan la energía en forma de calor es que pueden hacer termorregulación, pueden calentar, pueden mantenerte calientito. Color, ¿qué color es? Pardo. ¿Y por qué es pardo? Porque es marrón. ¿A quién se lo debemos? A los citocromos. ¿Dónde se encuentran los citocromos? En las mitocondrias, pues. ¿Recuerdan la cadena transportadora de electrones? Tiene citocromo B1A, tiene el A1A3, ¿no? Entonces hay muchos citocromos, citocromo C. Entonces hay citocromos que están dentro de la cadena transportadora. Esa cantidad elevada de citocromos es el responsable de darle el color pardo. Citocromos. ¿Y por qué crees que los citocromos? Algunos citocromos tienen la asociación de bioelementos importantes, algunos complejos también como el hierro, y el hierro puede dar ese color pardo, parduzco, rojizo, oscuro, así como lo da en la sangre, ¿no? Gota de grasa. ¿Cuál es la gota de grasa? ¿Una? No, varias. Tiene varias gotas de grasa, y como tiene varias gotas de grasa, primero te digo un dato. Las gotas de grasa que tiene el pardo, a cada gota, ¿sabes cómo se le llama? Liposoma. Se le va a llamar liposoma, que significa cuerpo de grasa. Soma es cuerpo. Entonces, como tiene varias gotas, ya no le llamamos unilocular. ¿Cómo le vamos a llamar? Multilocular. Multilocular. No te olvides que es multilocular porque tiene muchas gotas. Ubicación. Bueno, solo en algunos lugares. Por ejemplo, lo podemos encontrar, ya te dije, a nivel de la glándula suprarrenal. A nivel de la glándula suprarrenal. También lo vamos a poder encontrar a nivel de los omóplatos. También lo podemos encontrar, y esto es, digamos, la más importante, ¿no? En los recién nacidos. En los recién nacidos. Bien. Listo. Funciones. La función más importante, ¿cuál crees que va a ser? Termorreguladora, pues, ¿no? Termorreguladora.
Y en segundo lugar sería recién la reserva de energía. Y ahora, tengo una consulta. ¿Por qué crees que debe tener función de reserva de energía si la de reserva de energía es L? ¿Y por qué crees que él tiene función de termorreguladora si el termorregulador es L? Porque pueden transformarse, ¿sí? Bien, acá tenemos dos estructuras señaladas. Esa bola que tienes ahí es el lipocito. Ese lipocito sería la vesícula con grasa. Y acá tenemos a las mitocondrias. Mitocondrias. ¡Listo! Ya está. Algo que me olvide, algo que me olvide, algo que me olvide. No, ahí está todo tejido adiposo. ¿Qué tal? ¿Entendible? ¿Sí? Ya sabes. Listo. Se acabó.